Aún no terminan de resolverse todas las interrogantes desde las últimas elecciones municipales, cuando ya vemos en el calendario otras. Se trata de las elecciones primarias que se realizarán el próximo 30 de junio en todo Chile y en las que se elegirán los candidatos a la presidencia, a la Cámara y al Senado en las zonas donde haya competencia interna y que realizará tanto la alianza como el bloque opositor. ¿Cuáles son los desafíos de una elección como esta, que debe organizar el CERVEL, para la que habrá campaña, límite de gasto, propaganda y resultados vinculantes para las elecciones presidenciales y parlamentarias del 17 de noviembre? Es lo que analizaremos junto a Claudio Fuentes en esta edición de Puzzle Electoral. Bienvenidos. Bueno, ya estamos con Claudio. ¿Cómo estás, Claudio? Muy bien, ¿y tú? Ya estamos en los últimos programas. Estamos pensando en los regalos de Navidad. Sí, pero también estamos pensando en elecciones porque no salimos de una cuando ya vamos encaminándonos a otras. El próximo 19 de enero la DC va a definir en forma interna cuál va a ser el candidato que va a ir a las elecciones primarias de las que vamos a hablar en este programa. Porque... ¿Cómo se nos viene el calendario, Claudio? No, queda muy poco tiempo en realidad, porque el 2 de mayo, imagínate, falta muy poco tiempo, el 2 de mayo vamos a tener que tener la inscripción de las candidaturas a primaria. Los que quieran ir a primaria son los partidos los que van a decidir si quieren ir a primaria en senadores, en diputados y obviamente en presidente de la República. Van a tener 2 meses de campaña y el 30 de junio la gente va a ir a poder ir a votar. Tanto de derecha, si es que hacen una campaña, o sea, si hacen primaria de presidente o de senadores o diputados de derecha, o de la Concertación, también van a tener que ir todos en un acto único, voluntario, pero vinculante a esta primaria, que va a ser un día que va a ser el 30 para de junio. todo el país, tanto de la alianza como del bloque opositor, todos van a ir el mismo día y lo que uno tiene que decir es al llegar al local de votación, yo quiero votar por los candidatos de la alianza o de la Concertación. Claro. Ahí lo vamos a seguir hablando, revisemos el calendario. Y después vamos al 17 de noviembre, que es la presidencial, es decir, 3 meses antes parte la campaña presidencial, más o menos agosto, septiembre, vamos a tener agosto, septiembre, octubre, campaña, y ahí nos vamos con la 17 de diciembre, la presidencial, primera vuelta, si no logra el 50%, más uno, algún candidato o candidata. Vamos al 15 de diciembre, justo casi un año, la segunda vuelta presidencial. Bueno, y en el 17 de noviembre, cuando se realice la elección presidencial, los candidatos que se sometan a las primarias, los que resulten electos son los que van a la papeleta este día, pero hay otros que no van a ir a esta primaria, entonces van a ir solo a la papeleta. El primer caso que se me viene a la cabeza es Meo, el único. No sé si Franco Parisi se va a someter a primaria o no. Depende, claro. O sea, si Marco Enrique llega a un acuerdo con la Concertación y participa en la primaria con la Concertación, tendría que ir el 30 de junio en esa boleta y ver quién gana. Si no, va a ir como candidato separado. Por ejemplo, Andrés Velasco es independiente, pero dentro de la Concertación, y ya la ley permite que la Concertación pueda, o un pacto electoral, pueda llevar independientes como candidato. ¿Y de qué depende de que un pacto acepte a un candidato que vaya como independiente por el bloque? Depende del Consejo General de los partidos. Acá los consejos generales de los partidos son claves y por lo tanto los consejos, cualquiera uno, yo creo que van a negociar qué Consejo General va a proclamar o a permitir que Andrés Velasco postule. Y en ese escenario, ¿cómo queda Franco Parisi? Franco Parisi, si no está dentro de ningún pacto, puede correr como independiente hasta el final. Sí. Bueno, 2 de mayo la inscripción de las candidaturas. Ya, ¿cuándo debería pronunciarse Michelle Bachelet si decide ser candidata o no? No, yo creo que ella seguramente en el mes de marzo, abril va a haber una presión muy fuerte para que ya se decida muy prontamente. Pero no debería ser a fin de año cuando termine su primer periodo de ONU Mujer.
No necesariamente, porque, a ver, acá hay un timing que es de ella respecto de sus propias actividades. Seguramente el 8 de marzo, por ejemplo, el Día Internacional de la Mujer es muy importante. Seguramente ella va a querer estar allá. Como tú decías, el 19 de enero es la primaria de la democracia cristiana interna y, por lo tanto, yo creo que ella claramente va a esperar por lo menos hasta marzo para decidirse, pero eso es una hipótesis, nadie sabe. Sigamos hablando de las primarias entonces. Bueno, ¿qué es lo que se va a elegir en las primarias del 30 de julio? Se va a elegir el candidato a presidente tanto de la Alianza como de la Concertación, los que se presenten en la papeleta. Claro. Los candidatos a senadores y candidatos a diputados, pero entiendo que esto ocurre más bien para la oposición que para la alianza, donde no necesariamente hay competencia en la mayoría de los Claro, como tenemos cupos. el sistema binominal son 2 asientos, ¿cierto? Y tú puedes llevar a 2 postulantes. Entonces, ¿qué va a pasar en la práctica? Que los partidos van a negociar cupos dentro de los distritos y dentro de los senadores, y por lo tanto lo que más probable que tengamos de primaria son algunos distritos y algunas circunscripciones donde los partidos internamente estén peleados. En la democracia cristiana, por ejemplo, si hay una pelea por algún distrito específico, seguramente van a ellos tirarse a la primaria internamente de la DC, pero es muy raro que exista una primaria entre un DC y un socialista, por ejemplo. Eso yo creo que no va a pasar. Ahora, ¿cómo debiera prepararse el CERVEL para una elección de este tipo? Porque teóricamente estarían habilitados 13.400.000 chilenos aproximadamente, que fue el último registro de padrón, para votar en estas elecciones. Y como vamos a definir candidatos a la presidencia, debería haber en todo el país locales de votación para que la gente pudiera ir a emitir su sufragio. Bueno, eso de hecho vamos a después hablar en el siguiente bloque respecto del procedimiento específico, pero respecto de eso, ojo con eso, porque primero los consejos generales de los partidos deciden si van a tener un padrón amplio. Por ejemplo, en la presidencial podrían decir: yo quiero que todas las personas participen, independiente, cualquier elector, y ahí por lo tanto el padrón es el padrón que conocemos electoral, grandes, con fallecido o no, etcétera, etcétera. Si lo limpia, seguramente el CERVEL lo está limpiando, sacar a los chilenos que viven en el extranjero, etcétera, identificar a los militantes sobre todo, porque bueno, eso es clave. Los partidos también, los consejos generales, pueden decidir que en esta elección voy a llevar solo el padrón de cerrado, de militantes solamente. Entonces, en ese caso, habrían 2 padrones, uno de militantes y otro abierto. Y por lo tanto, esa decisión la tienen que tomar los consejos generales. Pero ahora, si fuera abierto, por ejemplo, a lo mejor el único límite que podría haber es que para definir los candidatos a la alianza sea una persona que no es militante de la Concertación y que ese sea el único requisito. Claro, no, sí. Por ejemplo, entonces, ¿qué va a pasar? Que el día que tú llegues a la elección, y por eso lo hacen simultáneo, para que tú no puedas votar por dos candidatos, o sea, no vayas a una primaria una vez por Bachelet y otra vez por Adaman o Goldman, ¿me entiendes? Entonces, lo que lo hacen es simultáneo, entonces tú tienes que llegar al local de votaciones y decidir. ¿Qué vamos a encontrar en el local de votación el 30 de junio? Exacto, entonces tú vas a llegar y vas a tener que decir: oye, ¿sabes qué? Yo quiero votar por la alianza. Entonces te van a pasar las papeletas de la alianza y tú vas a ir igual a votar y después entregar las papeletas. Y también por candidatos a diputados y a senadores. Sin embargo, ahí, ojo, importante, en todos los distritos no va a haber competencia, seguramente va a haber negociación antes, porque van a tener que limitar las competencias, primero por los recursos. Estas campañas no son financiadas por el Estado. Los candidatos son financiados. Pero también hay un límite de gasto, ¿no? Hay un límite de gasto, pero no hay financiamiento público para las campañas, para esta campaña, y por lo tanto esto es de bolsillo de los partidos y de los candidatos. Dice que el límite de gasto es un 10% de los valores señalados para una elección normal. Sí. Eso es lo que establece la ley. Sí, por ejemplo, si un Pero candidato... sale del bolsillo. Sale del bolsillo, claro. Y de los partidos. Y de donaciones, etcétera, etcétera. Se rige de acuerdo a la normativa de la ley de financiamiento electoral. Seguramente va a haber donaciones de empresas, de privados, etcétera. Y lo que tiene que pasar es que no puede gastar más de, supongamos, una campaña que cueste 300 millones, no puede gastar más de 30 millones en su campaña primaria. Claudio, viendo cómo se comportó el padrón electoral, pensábamos 13 millones, e iba a votar cerca del 60%, votó un poco más del 40% con suerte.
¿Qué crees tú que vaya a pasar en una primaria? ¿Cuántas personas podrían llegar a votar, considerando que, como tú me decías, históricamente primaria que más se ha votado fue entre Lagos y Saldívar el 99, que votó 1,5 millones de personas? Claro, Esta vez, ¿qué podría pasar? ¿Qué podríamos esperar? Tenemos ese escenario de una competencia muy cerrada entre Lagos y Saldívar. 1,5 millones de personas fue a votar, solo presidencial. En este caso, si la competencia no es tan cerrada, es decir, si hay una sensación de triunfo de Bachelet, eventualmente en la primaria de la Concertación, que es la única que ha tenido primaria, seguramente va a ir menos gente. Ahora, en la primaria de municipales, que no es muy atractiva, o sea, no por los candidatos, sino que por la gente no le interesa mucho, votaron 300.000 personas. Entonces, yo creo que va a ser más de 300.000 y menos de 1,5 millones. Claudio, ¿qué pasa, por ejemplo, con qué legitimidad llega un candidato, por ejemplo, de uno de los bloques, en que vaya a votar, no sé, 100.000 personas, y del otro bloque que vaya a votar 500.000? ¿Eso qué va a representar en último término? Honestamente, yo creo que se olvida rápido. Por ejemplo, Pepa Errázuriz fue a votar por ella 1.200 personas, y sin embargo en la elección misma se legitimó rápidamente. Entonces, pero no da un índice de cuánto apoyo o cuánta adhesión tiene un bloque por sobre el otro. ¿Se pueden sacar ese tipo de conclusiones o yo creo que no tanto? Yo creo que la elección presidencial, sabemos que en Chile va a ser muy cerrada entre la Alianza y la Concertación, por lo tanto yo creo que y eventualmente terceros candidatos, y por lo tanto yo creo que va a ser no sacar ese tipo de conclusiones de decir si lleva 500.000 quiere decir que está avasallando al otro. No es tan seguro, porque ¿y es garantía de éxito un candidato que gana una primaria? O sea, ¿cómo le vaya a ir? Por ejemplo, ¿qué pasó en las municipales? De los candidatos que fueron a primaria, ¿les fue mejor a los que ganaron bueno, no la primaria o los que iban designados? En la mayoría sí, en la mayoría de los que fueron a primaria, de los que fueron, son 140 y tantos que fueron a primaria de la Concertación, 70 lograron ser electos. O sea, la mitad, tampoco estamos hablando que sea tan claro, no es tan seguro. Ahora sí te dota de legitimidad, te dota además de un aparato, porque esto es importante, un aparato de campaña que ya está estructurado y que te va a ayudar para la presidencial, y eso yo creo que es muy importante, la capacidad de movilizar que te genera espacios de movilización posterior. Muy bien, ya tenemos más o menos claro el escenario. Hacemos una pausa aquí en Puzzle Electoral. Al regreso volvemos con un abogado constitucionalista, Jorge Klesak, con quien vamos a conversar si efectivamente estamos tan preparados para una primaria o no, y dónde podrían estar las fallas para perfeccionar el sistema. No se vayan. Seguimos en Puzzle Electoral, analizando ahora otra elección que se nos viene por delante, que son las primarias, Claudio. Y para eso, para conversar de los desafíos de estas elecciones primarias que se van a realizar el próximo 30 de junio, está con nosotros el abogado constitucionalista Jorge Klesak, que fue además exdirector jurídico de la SECPRES y es profesor de la Universidad Central. Muchas gracias por venir. Gracias a usted, Matilde, Claudio. Gracias. Bueno, Jorge, ¿qué dificultades o qué desafíos representa tener una primaria en que por primera vez participan los dos bloques? Una primaria grande, histórica. Bueno, la verdad es que todo proceso que se realiza por primera vez, independiente de quienes participen, es un desafío para todas las instituciones que se van a ver involucradas. Nosotros no tenemos experiencia en este tipo de cosas. La Concertación ha hecho un par de procesos de primaria bastante grandes, los dos primeros al menos, pero que fueron hechos bien artesanalmente, sin ninguna intervención del aparato de Estado. Fueron los propios partidos los que se hicieron cargo de todo el proceso, y por lo tanto era la movilización de los militantes la que hacía posible el Ahora sistema. Es el CERVEL el que ahora el sistema está completamente institucionalizado, es el servicio electoral que tiene a su cargo el sistema, sin perjuicio de la participación que naturalmente van a tener los partidos. Un tema que tú nos planteabas es el tema del padrón. Cuando se llegue porque ya hubo falencias respecto del padrón, el tema de los fallecidos, el tema de los chilenos viviendo en el exterior, ¿qué se va a encontrar los vocales? ¿Con qué tipo de padrón estamos hablando que va a tener esta elección? ¿Quiénes pueden participar? A ver, en principio el elector debería encontrarse con su misma mesa, con al menos 3 de los mismos vocales que vio en la última elección y con el mismo padrón, porque el padrón es común para toda la elección. Pero dependiendo de cada primaria que se vaya a realizar, o de cada pacto, o de cada partido que realice una primaria, porque no solo puede haber primarias de pacto,
se va a encontrar con que el propio padrón va a tener señalado en qué primarias está habilitado para votar. ¿Y eso por qué? Los partidos pueden determinar cuál es el padrón con que van a realizar su primaria. En el mínimo pueden realizar primarias cerradas con participación exclusivamente de sus militantes. Por lo tanto, si yo soy militante del partido X que realiza su primaria, en el padrón de la mesa tiene que estar señalado que yo puedo votar en esa elección, en esa o en cualquier otra en la que me esté permitido. Porque también, en el máximo, podría ser a padrón completo, sin poner ningún tipo de restricción a militantes de partido alguno. ¿Qué es lo que podría ser? Porque hay candidatos que no se identifican con ningún partido y que podría restringirles sus posibilidades si solamente se limita a militantes. Pero ojo con eso, porque los independientes o los no afiliados a partidos políticos van a poder participar de las primarias solo en la medida que participen de un pacto con partidos. Y son los consejos generales de los partidos y los consejos generales del pacto los que definen cuál es el padrón. Entonces, habría que ver cuál es la capacidad de negociación que tiene este candidato independiente, primero para ser invitado a la primaria y segundo para forzar la existencia de un padrón que le convenga más a él. Esa situación ya la tenemos, porque Andrés Velasco ya está invitado a la consulta. Y la ley se hace cargo de eso. Y la ley se hace cargo de eso. Porque establece básicamente tres formas: cerrada a los militantes del partido o el pacto, más los no afiliados a ningún partido, o padrón completo. Lo que dice la ley es que si hay un candidato independiente dentro del pacto, necesariamente tiene que ser cuando menos abierto a los no militantes de otros partidos. No puede ser completamente cerrado a los militantes de los partidos. Jorge, ¿y esa información la tiene que tener el CERVEL? ¿Tiene que provenir de los mismos partidos? ¿Cómo tienen que hacerlo? ¿O ya el CERVEL en el padrón dice quiénes son militantes de un partido o no? No, el padrón no lo dice. Pero el servicio electoral es quien tiene el registro de los militantes de todos los partidos políticos constituidos. Por lo tanto, cuando yo partido le diga, mire, esta primaria está cerrada a los militantes de mi partido, en la casilla primaria que puede participar va a decir, mire, usted es militante de tal partido, solo puede participar en eso. Claro, entonces cuando pida la boleta de Renovación Nacional y él es de la ADC, no puede... Le van a decir, no señor, usted no puede, porque Renovación Nacional dice que solo pueden votar sus militantes. Ahora, entonces el desafío para el CERVEL, de ahora en adelante, que de hecho todavía no designa el Consejo, ¿no? Es elaborar un padrón, limpiarlo, porque eso es una de las tareas que planteó el ministro secretario general de la Presidencia, y además cruzarlo con si eres militante o no eres militante para tener esa información. ¿Tú sabes si antes de ir a votar uno va a poder chequear dónde va a ir a votar y todo ese tipo de cosas? A ver, teóricamente debería poderse, porque la regla es que uno va a votar en la misma mesa en la que votó en la última elección. Pero van a estar abiertos los 40.000, más de 40.000 establecimientos. Probablemente no, y eso debería ser materia de información, necesariamente. ¿Y quiénes van a ser los vocales, por ejemplo? Los vocales van a ser 3 vocales de los vocales que participaron en la última elección y que van a ser sorteados. De entre ellos. O sea, ahora, si el servicio electoral decidiera fusionar mesas, porque la verdad es que parece un poco loco tener 40.000 mesas funcionando para esta primaria, y decidiera rebajarlo a 10.000, el sorteo se hace entre todos los vocales de todas las mesas posibles. Ahora, ese es el punto, porque si rebaja 10.000, por ejemplo, y pone una en Temuco, diciendo que en Saavedra hay muy pocos votantes y por lo tanto van a tener que trasladarse el día de la primaria a otra localidad, en zonas rurales, difícil acceso. No, a ver, ¿tendrá alguna lógica de...? El sistema electoral chileno está dividido en distintas unidades que van hasta el nivel de la circunscripción, que son incluso fracciones dentro de una misma comuna. La idea de eso es tener el sistema lo más cerca posible de los electores. Por lo tanto, lo que va a ocurrir es que en Saavedra hay 4 mesas para quedar una. En Temuco hay 400 mesas, van a dejar 100. Eso debería ser lo lógico. Bueno, tenemos más preguntas para Jorge. Por ejemplo, ¿va a haber ley seca? ¿Son las Fuerzas Armadas las que toman el control de los establecimientos? Todas preguntas que se las dejamos para el último bloque aquí en Puzzle Electoral. No se vayan. Seguimos, esto es Puzzle Electoral y junto a Claudio Fuentes estamos a esta hora conversando con el abogado constitucionalista Jorge Klesak sobre las primarias que vamos a tener el próximo 30 de junio y te preguntábamos, ¿va a tener las mismas características de una elección, digamos, tradicional a la que estamos acostumbrados, con mesas que se abren a las 8 de la mañana, que cierran a las 6 de la tarde, con militares a cargo de los lugares de votación, con ley seca? ¿Eso está regulado? En este minuto sí. ¿Y es tal cual? Tal cual. Y eso, producto de la sentencia del Tribunal Constitucional que
declaró inconstitucional una norma que permitía que fuera el servicio electoral el que regulara todo este tipo de cosas. Entonces, como la ley dice, en lo que no está regulado aquí, rige la ley de elecciones, y la norma especial que había para estos efectos se declaró inconstitucional, hoy día sí, está rigiendo todo. Entonces tendrán que tomar posesión los militares, no habrá espectáculos deportivos, ley seca, etcétera, etcétera. Si se viola alguna norma, ¿hay sanciones? Ese es el problema, que vamos a tener las mismas reglas salvo las sanciones. Porque las sanciones, de la forma en que estaban establecidas en la ley que despachó el Congreso, también fueron declaradas inconstitucionales. Si se viola algo de la propaganda electoral. De propaganda electoral o de cohecho o de lo que sea. O si un vocal de mesa se niega a participar. Todas las sanciones que nosotros conocemos en el ámbito electoral y que había una regla que hacía aplicable las reglas de la ley de elecciones, no se van a aplicar porque se declaran inconstitucionales. El acarreo, que en este caso podría ser fundamental. O sea, el acarreo podría ser fundamental, pero también el cohecho, puro y duro. Y eso no tiene sanción. ¿Y eso no está previsto? ¿Podría ser en materia de una regulación posterior? Debería. O sea, ahora el Congreso podría despachar una reforma a la ley lo que debería ocurrir ahora en lo inmediato para poder solucionar este problema es que, promulgada la ley, que tiene que promulgarse en estos días y publicarse, el gobierno debería mandar una ley muy corta que lo que haga es tomar los artículos de sanciones que están en la ley de elección y meterlos acá con las variaciones que quiera hacer. ¿Y la definición del padrón cuándo debería quedar ya definida? Los padrones se definen a partir de las decisiones que toman los consejos generales de los partidos, que deben anunciarle al servicio electoral que forman un pacto o que van a realizar primaria. Y cuando le comunican eso al servicio electoral, deben indicarle cuál es el padrón con el que van a jugar. Pero no tienen ningún plazo para que lo hagan, porque el servicio electoral en base a eso va a tener que elaborar el padrón. Sí. Hasta el 2 de mayo, ¿no? Hasta el 2 de mayo. Hasta el 2 de mayo, y a partir de eso ya, entonces van a poder votar los tres escenarios, solamente los militantes, los militantes más los independientes. Con exclusión de los militantes de otros partidos. Por ejemplo, un militante de Renovación Nacional no le van a ir a permitir votar en las primarias de la Concertación. Y si fuera el padrón abierto a todos, un RN podría votar perfectamente en una de la Concertación y un DC podría ir a votar en la de la Alianza y nadie tendría que decirle nada. Exacto, pero es un escenario poco probable por la simultaneidad. Perfecto, entonces lo más probable es que sean militantes más independientes. Bueno, es que también toda la definición de los padrones tiene mucho que ver con la definición política que hay detrás. Dos preguntas más. Uno, franja. ¿Hay franja gratuita? ¿Se va a poder comunicar? O sea, ¿va a haber difusión de este tipo de...? No debería. No debería. ¿Y fue tema de discusión. Gasto electoral. ¿Puede haber financiamiento público para esta campaña? No. O sea, capítulo, no. Todo el sistema de donaciones privadas existe. Existe un límite que es el 10% del monto máximo de gasto en la elección normal, gastos que después se imputan al gasto de la elección. O sea, esto depende del bolsillo de los candidatos y de los partidos. Bueno, hay candidatos que tienen bastante en el bolsillo, según lo que estamos viendo hasta ahora. Hay algunos que han dicho que la plata no es problema. Muy bien, bueno, pero lo que sí pareciera que hay que arreglar es el tema de las sanciones y sobre todo el tema de la definición del padrón, para tener el próximo 30 de junio elecciones primarias en los dos bloques y ver finalmente cómo se definen las candidaturas para el 17 de noviembre. Gracias, Jorge. Y ojalá que resulte lo mejor posible. Sí, bueno, tenemos la esperanza. ¿Y tú vas a tener algún rol de consejero por ahí? No, ninguno. Bueno, vamos a ver. No creo que el gobierno me llame. Muchísimas gracias, Jorge. Gracias, Claudio. Llegamos así al final de esta edición de Puzzle Electoral. Sigan informándose a través de las pantallas de CNN Chile. Muchas gracias.